A través de Canal 5 Laja TV presentamos Dialogando con la Comunidad, programa conducido por el abogado Joel Gallardo, una producción de Canal 5 Laja TV. ¿Cómo están? Bienvenidos a Dialogando con la Comunidad. Recuerde que nos pueden seguir de distintas formas por internet, www.dialogando.cl, @contacto Laja TV, Radio Rinconada 101.1. Hoy día vamos a hablar de la justicia de familia. Para eso hemos invitado a don Jaime Leighton Espinosa, que es juez de familia de la Comuna de Los Ángeles, quien nos va a ilustrar respecto de qué se entiende por un juzgado de familia, de qué materias conocen, del divorcio, de la adopción, violencia familiar, y algunas preguntas que seguramente van a salir también del público que nos está escuchando. Así que, en primer lugar, Jaime, bienvenido, muchas gracias por venir a este programa. Antes de hablar de Jaime Leighton como juez de familia, hablemos de Jaime Leighton como persona. Porque, bueno, nos conocemos hace muchos años. Jaime Leighton tiene historia aquí en esta comuna y en San Rosendo. Hablemos primero de esa historia. En primer lugar, un verdadero placer de estar en tu programa, que sé que es visto en Laja, en San Rosendo y ahora en todo el país. En todo el mundo, digamos. Y en todo el mundo. A través de las redes sociales he podido ver algunos de tus programas y realmente me da mucho gusto que ciertos temas que son desconocidos para la gran mayoría del público puedan tener siquiera algunas pinceladas de lo que significa cada una de las áreas en las cuales tus entrevistados han estado en el programa. En ese sentido me siento agradecido de estar hoy día aquí en esta bella tierra, que tal como dices tú, me siento totalmente identificado, obviamente, pero antes que ello me voy a presentar, como corresponde. Jaime Leighton Espinosa, en este momento ocupo el cargo de juez de familia de la ciudad de Los Ángeles. Soy oriundo de Concepción, nacido y criado en esa tierra, en el centro de la ciudad, en lo que era el centro de la ciudad, porque está demasiado transformado, diría yo. Y estuve hasta la edad de 23, 24 años, en la cual hice obviamente mis estudios básicos en el Colegio San Agustín, la educación media en el Liceo de Hombres de número 1 de esa ciudad, Enrico Molina Garmendia. Posteriormente cursé parte de mis estudios superiores en la INACAP, cuando recién se inauguraba ese tipo de carreras cortas, que en ese momento estaban en boga en los años 80. Posteriormente hizo algunos cursos de contabilidad y luego ingresé a la educación superior a hacer mi formación universitaria de abogado y de periodista. Luego de ello trabajé en el ejercicio libre y posteriormente ingresé ya como funcionario público el año 95, el 1 de junio, como secretario municipal de San Rosendo, en lo cual también presté labores específicas como asesor jurídico, y en el poco tiempo libre que tenía igualmente tuve algunas asesorías y estuve entre San Rosendo y Concepción. Poco tiempo libre, pero mucha plata. No. En las 44 horas que como funcionario público obligatoriamente el Estado había que cumplirla, y en ese sentido, ya que los temas de probidad están tan en boga el día de hoy, por lo menos en esos tiempos se cumplían, y se tenía que cumplir
obviamente cumpliendo horario. Y por tanto no quedaba mucho tiempo para poder optar por el ejercicio libre. Sin embargo, algo se hizo. También me recuerdo haber orientado a muchas personas acerca de problemas jurídicos en específico y me siento satisfecho más que nada con la labor pública más que en la privada. ¿Cuándo ingresé ya al Poder Judicial? El Poder Judicial yo ingresé creo que por accidente. El Código Orgánico de Tribunales, dentro de sus articulados, definen o señalan de que ante la ausencia o vacancia por cualquier eventualidad en algún tribunal de la República, está un tipo de entidad que se llama el abogado de la lista. Los abogados de la lista, que es una terna que conforman las Cortes de Apelaciones del país en los meses de noviembre de cada año, se hace una terna por el juez que ha estado ocupando el cargo, y en caso de que exista vacancia por alguna eventualidad, vale decir, no haya juez o no haya secretario, el abogado de la lista que esté en primer lugar pasa a ocupar el cargo temporalmente mientras se llena esa vacancia. Entonces, en ese momento comenzó mi incursión en el poder judicial, y realmente me satisfizo mucho esa función, que era obviamente desconocida. Solamente los litigantes, como litigantes hasta ese momento, como eres tú todavía y yo hasta ese momento sabíamos, pero solamente desde el otro lado del mesón, como digo yo. Pero al interior de esa función tan noble que es la de ser juez de la República, la realidad varía mucho. Aparte de los conocimientos y destrezas que tiene que tener una persona para ocupar ese cargo, hay otro tipo de valores éticos y humanos que son indispensables para toda persona que vaya a ejercer esa función, el de estar preparado para ello. Existe también como institución la Academia Judicial, que en un curso que dura aproximadamente 9 meses prepara a este tipo de personas para ocupar los cargos en la alta magistratura. Y ahora que hay tribunales especializados, en ese momento, estoy hablando del año 95, el procedimiento era absolutamente escrito, no existía el procedimiento oralizado como lo es hasta el día de hoy, y que va a tener que seguir siéndolo ya en el área civil, esperemos que en forma próxima. La labor del juez era muy sacrificada. Hoy día es menos. Es sacrificada, pero es más rápido. Hay principios que deben respetarse, como es la celeridad para el pronto término de los procesos que se tramitan en los tribunales de justicia, especialmente en el área de garantía o penal, que es donde existe más publicidad, si se quiere, un poco más de... Antes de entrar un poco a los principios de este caso de lo que es la justicia de familia, abogado y periodista, ¿cuál es la pasión más, además periodista deportivo, no cualquier periodista, sí, cuál es la pasión más grande de las dos? Si me preguntas, yo te lo digo sin pensar que periodista. ¿Y qué labor has ejecutado respecto de...? Porque después tenemos el tema del juez, hablemos del periodista deportivo. Estamos mezclando un poco las cosas, pero es mejor que así suceda. En lo personal, a mí me apasionan 3 cosas. La imitación también. Me apasiona el deporte, especialmente el fútbol, pero todos los deportes en general, especialmente el fútbol y el tenis, son deportes que me apasionan, que los veo,
que los veo y que los practico. Y efectivamente yo hice mis estudios superiores en otro país y tuve la fortuna de hacer coincidir los horarios en la carrera de Derecho y la carrera de Periodismo, que en esa época se impartía en horario de tarde. Fueron 12 o 13 horas al día, de lunes a viernes, muy sacrificadas, pero a mí me motivaba básicamente el periodismo. Entonces, en ese sentido, si pudiese haberme sentido cansado y agobiado de la carga, de los vaivenes del estudio, sin embargo lo hacía con gusto. Lo hacía con gusto porque me interesaba más que nada en el área del derecho tener el bagaje cultural y obligatorio que a lo mejor los ciudadanos no saben, que deben tener por lo menos de lo básico del derecho, conocer sus derechos y obligaciones. Y del periodismo está el tema de la vocación. Y te hago, fíjate, una confesión de que coincidentemente el primer reportaje que tuve que hacer como estudiante fue en un hogar de menores. ¿Quién lo iba a decir? Casi como una profecía. Exactamente. En un hogar de menores, bueno, me pude dar cuenta cuál era la realidad de los niños, conocer obviamente el establecimiento donde tuve que hacer ese reportaje, cuáles eran las funciones que realizaban los que dirigían dicho hogar, las dependencias, exactamente igual como lo tengo que hacer ahora, mínimamente 2 veces al año. Como juez. Exactamente. Así es que fue el destino. Pero relacionado con porque yo sé efectivamente que tu pasión es el periodismo, pero respecto a eso, ¿no ejerce ninguna labor? En este momento no, pero tenemos, o tienen mejor dicho, no es que yo tenga, la Corte de Apelaciones con el diario La Tribuna, un apartado en el diario, donde hay colegas que escriben una columna de opinión sobre el área donde a ellos les toca desempeñarse. Y es muy, muy ilustrativa porque también en redes sociales las personas que lo deseen pueden opinar respecto al tema, por supuesto con las críticas consabidas, porque eso se da mucho, pero también con la satisfacción de aclarar muchas dudas que tiene la gente, que es obvio que las tiene que tener. Y precisamente a lo mejor más adelante me consulte dónde debería existir la información básica jurídica que debería tener toda persona, para después, obviamente, con base, poder hacer las críticas que obviamente tienen derecho, pero también, y eso es lo que he hecho mucho de menos también en las redes sociales, las sugerencias que podrían existir como para que cualquier materia donde ellos, las personas, los usuarios, se sientan perjudicados, puedan tener mejores derechos. ¿Hace cuánto tiempo ya está como juez de familia? En Los Ángeles, ¿cierto? A ver, voy a comenzar, como te decía, aquí en Laja estuve más o menos 8 meses ejerciendo este mini cargo, que podría decir, mientras se ocupaba la vacante de secretario, porque no había secretario ni juez de Laja. Estuve 8 meses y aprendí mucho al interior del tribunal en cuanto al manejo del mismo, y sobre todo las materias que en ese momento
comenzaban o estaban ya en pleno proceso oral en cuanto a la resolución. Afortunadamente hubo personas que me ayudaron mucho, que les estoy muy agradecida, que obviamente no los voy a nombrar, y que me permitieron hacer más fácil el ingreso al Poder Judicial. Y en ese momento la realidad era que en los tribunales que nosotros llamamos de comuna existía la nula intención de ocupar esos cargos. Yo no supe. Lamentablemente. Hubo periodos muy largos donde hubo vacancia absoluta, vacancia y no se ni siquiera absoluta. con la academia. Exactamente. No había interesados en la academia en ocupar cargos en comunas específicas. Y opté por esa posibilidad. Comencé como secretario en Curanilahue el año 2006, y ocupándose, en realidad no ocupé nunca el cargo de secretario, porque de inmediato asumí como juez subrogante, porque al igual que en Laja había vacancia a los dos cargos. Yeah. Entonces de inmediato tuve que hacerme cargo del tribunal en un periodo de tiempo aceptable, lo pude dejar al día, y tampoco hubo interesados al tiempo después de que hubo el concurso para juez de llenar esa vacante. Yo postulé y afortunadamente ya asumí en forma oficial el cargo de juez titular. Y como tú sabes, en los tribunales mixtos conocemos todas las materias. En ese momento todavía existía el procedimiento de menores antiguos, o sea, escriturados. En ese momento todavía habían causas de menores. Bien lo sabes tú, o a lo mejor en alguno de tus programas lo debes haber informado a la gente de que se conoce la materia civil, que todavía es escrita, garantía, familia y laboral, que se conoce de todo, que se conoce menos policía local, porque eso queda en otro lado, pero se conoce claro, de porque todo. si no ahí nuestro entrevistador es juez de policía local y sabe, obviamente tiene su especialidad en el tema. El año 2009 hubo concurso para juez el 2008 hubo un llamado nacional a ocupar diferentes cargos a lo largo de todo el país en la judicatura de familia, y dentro de las ternas en las que quedé estuvo Los Ángeles. Me acuerdo que en otra de las ternas que quedé fue en Arica y en Quilpué, si mal no recuerdo, y Constitución. Afortunadamente en Constitución no quedé, porque el 2010 fue el del terremoto. Tribunal. Claro, y en febrero desde el de febrero del 2009 ocupo el cargo de juez titular de familia de Los Ángeles. Los dos somos abogados, qué sé yo, y dentro de todo, ¿es complejo ser juez de familia? Porque el juez laboral de materia, el juez civil es como un poco más relajado, pero acá hay un tema donde hay dolor, generalmente hay rabia. Sí. ¿Es complejo? Lo que pasa es que en la jerga que nosotros conocemos, en el área civil, en el área laboral, se trasunta todo más en un tema globalizado patrimonial. Pero en el área de familia hay diferentes materias que, en este caso, el juez de familia tiene que tener ciertas aptitudes como para poder conocer, para tener cierta visión,
también para dentro de la indagatoria que se realiza en determinadas materias, poder no tanto divagar, sino que comparar ciertos elementos, improvisar en el buen sentido de la palabra respecto a ciertos temas para teniendo un cúmulo de antecedentes resolver. ¿No? O sea, improvisar en el sentido de resolver rápido, más no lo que sea chacota. Exactamente. Y la capacidad de improvisación tiene que ver o tiene que estar uno facultado para dentro de lo investigativo, al estar indagando ciertos hechos, sobre todo cuando hay niños o niñas vulnerados, tener cierta capacidad como para poder de esos antecedentes, escuchando en este caso a los niños, que entre paréntesis tienen el derecho de ser oídos, describir y tener antecedentes desconocidos, aparte de lo material, de lo documental o de lo pericial. Entonces uno va conociendo de esos antecedentes otros y otros y otros que al final concluyen obviamente lo que debe ser favorable en este caso para un menor de edad, que es una de las materias que vemos en familia. Y todo esto lleva a esta formación, digamos, como juez, lo ideal es llegar a tomar una decisión sabia. Exactamente, sabia. Y como les puedo informar a manera de anecdótica, siempre va a haber una parte perniciosa, como decimos los magistrados, una parte que obtienen un juicio, una parte perdiciosa, y obviamente está el juez que debe resolver, ¿ya? Porque generalmente no hay empate generalmente. ¿Cómo? Generalmente no hay empate, acá uno queda contento y el otro no contento. Si se pudiese decir empate entre comillas, sería la solución colaborativa, los acuerdos a que pudieran llegar las partes. Eso pudiese decirse el empate. ¿Y en qué consiste esa colaboración? En la ley de tribunales de familia se previene justamente que se debe instar a la solución colaborativa de las partes involucradas en el conflicto. Obviamente si existen obviamente antecedentes que pudiesen al final arribar a esa conclusión. Un ejemplo. En materia de alimentos, hay una parte que reclama, ¿no es cierto?, que puede demandar, comúnmente se demanda, en este caso, quien detenta el cuidado de los niños puede demandar por sí o para los niños también, en contra del demandado, que obviamente tiene ciertos ingresos que pueden ser comprobados a través de los diversos medios de prueba. Los estándares son las liquidaciones de remuneraciones, las declaraciones de impuestos a la renta, honorarios, y instarle como juez a una base de acuerdo y con la colaboración, en este caso, obviamente el abogado para eso está, para instruir a esa parte si es conveniente o no es conveniente. Lo que uno como juez les insta a las partes a solucionar el conflicto y no ir más allá. O sea, es una especie de antejuicio. No es alto juicio. Lo que pasa es que, nos estamos adelantando. No importa. El procedimiento de familia, como bien sabes tú porque has tramitado, consta de dos partes: una audiencia preparatoria donde se prepara el juicio, donde se dan a conocer las alegaciones de las partes, la demanda, ¿no es cierto?, la parte que demanda, la parte que obviamente trata de desvirtuar lo que se señala en la demanda a través de la contestación. Se puede también
esa misma persona que contesta accionar reconvencionalmente de otra materia, que es lo que la gente llama contrademandar. Contrademandar, que a su vez la otra parte en esa audiencia preparatoria en forma oral la contesta, pero obviamente antes de esa audiencia preparatoria los jueces, bueno, en este caso yo, con los otros colegas en realidad va dentro de su esfera, dentro de lo que ellos señalan, o de los que ellas revisan, mejor dicho. Se revisan los antecedentes el día anterior o 2 días antes, y si se comprueba que existen antecedentes que podrían promover una solución colaborativa, se revisan y se les propone. Pero siempre son las partes las que tienen que aceptar o no. Por supuesto. No se puede imponer. No, si no, no es solución colaborativa. Claro, sería solución impositiva. Sería solución impositiva. Y hay mucho éxito respecto a eso, porque si las partes no van con un afán de pleitear o dilatar un procedimiento que por lo menos en lo que alimentos se refiere es y debe ser el que en este caso, especialmente cuando hay hijos menores de por medio, la parte que no tiene el cuidado personal tiene que sufragar los alimentos en forma obligatoria. El legislador así lo establece. Se sabe que se va a llegar a ese resultado, pero lo que no se sabe es cuánto va a ser el monto. Pero también se debe considerar que ambos tienen la obligación de contribuir al mantenimiento de los menores, no solamente la parte demandada. Y ello también, para que lo sepa la audiencia, es comprobando realmente cuáles son qué es lo que necesita realmente, cuáles son las reales necesidades, esa es la palabra técnica, cuáles son las reales necesidades de los alimentarios para que el demandado las sufrague. O sea, no por el hecho... y en este caso, obviamente, observando la posición social que tienen los alimentarios, no por el hecho de que una persona sufrague o tenga un buen pasar o gane 80 millones de pesos, se le va a condonar a 40 millones de pesos, y las necesidades de los menores, obviamente con todos los antecedentes probatorios, ascienden a 9 o 10 millones de pesos. Porque la otra persona, en este caso quien detenta el cuidado, también tiene que contribuir. La carga no puede ser solamente para uno solo de los padres. Los dos tienen que contribuir. Vamos a volver sobre ese tema de ahí. Vamos un poco ahora al origen. ¿De qué materia? Ya hablamos un poco ya que es alimentos, es una de las materias de las cuales conocen los jueces de familia. ¿Qué otras materias conocen el juez de familia? Alimentos. Pero alimentos, esos son alimentos a secas, que son los llamados alimentos menores. Hay rebaja de alimentos, aumento de alimentos y cese de alimentos. ¿Ya? O sea, tenemos 4 alimentos. Dentro de los alimentos, exactamente. Bueno, la rebaja obviamente se da cuando, en este caso, quien deba sufragar los alimentos por accidentes de la vida pudiese quedar sin empleo, o en el que está ejerciendo su labor se le ve disminuida su remuneración, y obviamente las circunstancias varían, en ese caso en su contra. Entonces está en su derecho esa persona que está sufragando los alimentos en X cantidad a solicitar del tribunal la rebaja de los alimentos. Obviamente que todo eso debe ser acreditado. ¿Qué es la rebaja? ¿Y el aumento? Y el aumento se solicita cuando quien detenta el cuidado personal de los niños, sea solo para ellos o también el padre o madre que los detente, sus circunstancias se hayan modificado de tal manera que casi siempre son circunstancias de salud,
o también de empleo de esa persona que en ese momento puede quedar sin empleo, la remuneración que ella tiene, con la que en este caso tiene la obligación alimenticia, disminuye a tal nivel que se ve obligado por esa circunstancia a solicitar dicho aumento. Y obviamente con las probanzas que corresponda, corresponderá acceder o no a esa petición. El hijo hoy día está en cuarto medio, se matriculó en la universidad, ¿es una causal para pedir aumento de alimentos? Sí y no. A ver, veamos por qué sí primero y después por qué no. Sí, porque es uno de los elementos que el legislador establece como un cambio de circunstancia. Pero hay que establecer cuál es la realidad socioeconómica de la parte que los pide, que en estos momentos obviamente pide el aumento con justa razón, pero también hay que establecer si la realidad del demandado da como para que él pueda, en este caso, pueda hacer entrega de lo que se le está solicitando. O sea, no por el hecho de que el alimentar, el hijo, ingresó a la universidad, necesariamente va a pagar más, sino que habrá que ver si efectivamente tengo la capacidad también. Exactamente. Ya. Tiene que revisarse la capacidad obligatoriamente, y si la capacidad está, obviamente está dado uno de los presupuestos, que es justamente una variación de circunstancia, que es ese hijo, si está en la universidad, y con mayor razón aún si tengo que abandonar la ciudad de origen y estar en otra donde me demanden una determinada cantidad de gastos alimenticios, de pensión y todo lo que conlleva el arancel universitario, es una causa más que justificada, pero también hay que revisar la realidad socioeconómica, en este caso del demandado. También puede variar la circunstancia en forma negativa respecto a él, o al contrario, se puede acceder porque justamente el demandado a lo mejor sustancialmente ha mejorado en tal nivel que puede acceder en todo o en parte de lo que se es como la situación ideal. ¿Hasta qué edad una situación común? Mamá se queda con los hijos, papá está fuera de la casa. ¿Hasta qué edad ese padre está obligado a dar alimento a sus hijos? 21 años si el hijo no está estudiando y se encuentra obviamente ejerciendo otro tipo de función. Y 28 años si es que se encuentra estudiando. Eso es lo que establece el legislador. Ya, ahora, en ningún caso esto opera automáticamente. Me explico, el hijo cumplió 29 años. El alimentario, en este caso el papá, en el ejemplo, dijo, mi hijo cumplió 29 años, ya no le pago más pensión. ¿Él automáticamente la cesa o es el juez el que debe cesar la pensión? Se debe demandar el cese. ¿Siempre es el juez el Siempre que tiene que ordenar que se fije un monto y así? Ahí establecíamos las cuatro... Ya, entonces es el juez entonces el que hace qué cosa. ¿Decreta el monto de la pensión primero? Decreta el monto de la pensión primero, la puede rebajar, la puede aumentar o la puede hacer cesar. Y esa es una de las causales. Excepto si existe alguna causa calificada. Me explico. Si el hijo, por alguna circunstancia de la vida, sufre algún accidente que lo incapacita temporal o definitivamente, existe ahí una causa calificada como para que el hijo pueda seguir percibiendo los alimentos del progenitor que se los está dando. Sin perjuicio de su edad. Sin perjuicio de su edad. Eso es una causa calificada. Entonces, importante, y aquí creo, señora... Y eso hay que acreditarlo, obviamente. Por supuesto. Claro. Cada vez que se decrete una pensión, se aumente o se rebaje, es el juez de familia quien debe declararlo así. No puede la persona, en este caso el alimentario, quien está obligado a pagar una pensión alimenticia, automáticamente porque ocurrió una situación determinada, porque el hijo es mayor de edad o por las razones que sea, dejar de pagar. Es el juez el que tiene que ordenarlo, porque si no va a ir aumentando una deuda porque el juez no lo ha decretado. ¿Estoy en lo correcto o estoy equivocado? Completamente en lo correcto, y esa
la última de las etapas que como tribunales de familia estamos en la obligación de ver, que son los famosos procesos de cumplimiento. En este caso, si unilateralmente una persona que está obligada a pagar alimentos no los paga porque simplemente, como dices tú, cumplió los 29 años, ya, yo no voy a pagar más. Ese monto se va a ir acumulando, y en un momento dado la persona o el reclamante va a ejercer su acción en el tribunal, y en vez de pagar 6 millones de pesos podría pagar 12 o 13 millones de pesos. Y pueda que la causa legal hubiese operado primitivamente, pero esa persona, como no ejerció su derecho como lo mandata la ley, a través de la acción de cese de alimentos no lo hizo. Es importante el tema. Exactamente. Ahora, a mí me llama así la atención, como señalaste tú, yo también tramito, y muchas veces veo en tribunales, y que generalmente es la mujer la que va e incluso se descarga contra el funcionario, como que si el hecho de no encontrar al que no paga el alimento fuera culpa de él. ¿Qué tan eficaz es el cumplimiento para efecto de que esta persona que va todos los días al mesón o cada 2 semanas sienta por lo menos que esta cosa avanza? ¿Por qué? Porque respecto al alimento hay mucho, a veces, mala intención. No siempre, pero generalmente un gallo que es choro y dice, sí, y simplemente no pago y dejo la pega botada. ¿Cómo el tribunal se puede cerciorar y apremiar para que éste cumpla? Exactamente, existen algunos demandados que son rebeldes. Sabemos, es un término más adecuado, en realidad choro no es un término adecuado, pero lo quería graficar. Sabemos de que existen los que cambian de domicilio continuamente para no ser notificados, para no ser emplazados, los que cambian de empleo, ¿ya? Y la única manera legal de poder hacer algo es oficiando impuestos internos, para, si es que se dedican a alguna actividad y deben tributar, poderles retenerles su licencia de conducir, y los arrestos, porque en algún momento tendrá que aparecer ese personaje. No puede estar ocultándose eternamente, y ahí yo hago un llamado en este caso a quienes demandan a que no deben cejar en su intento de hacer cumplir esto, ser perseverante, como dices tú, no echarle la culpa al funcionario, porque ellos no tienen nada que ver, ellos solamente lo que hacen es hacer cumplir las resoluciones, como hacemos nosotros, oficiando en este caso usualmente a la policía de investigaciones, que dicho sea de paso, por lo menos en mi opinión cumplen eficientemente su labor. Da muchos resultados, casi siempre se obtienen estos, en este caso arrestando al deudor y cumpliendo su obligación, casi siempre, porque en casos excepcionalísimos también hay algún tipo de razón humanitaria que obviamente si el monto deudado está, lo debe pagar, pero si existe alguna situación, en este caso de cesantía, que en este caso la persona está imposibilitada de pagar en ese momento, al momento de ser aprehendida, al momento de ser arrestada, obviamente se debe citar a un tipo de audiencia especial y ver la forma de poder zanjar esa situación. ¿Que un poco reprogramar? No reprogramar, sino establecer algún tipo de base, porque obviamente la persona no va a estar cesante por siempre. Habrá algún... No existen casi personas que pudiesen estar en la indigencia cesante, digamos. Claro, que estén en la indigencia y que en un plazo largo no estén en condiciones de sufragar una pensión. Por lo menos a mí no me ha tocado. Puede que a otros colegas o en otras jurisdicciones pudiese ser. No. Por lo menos yo desconozco de algún caso así. Lo que sí, de que comúnmente las pensiones se pagan,
está muy fiscalizado el tema a través de la Policía de Investigaciones. Los resultados son alentadores y en esto también hago un llamado a no destacar tanto lo negativo, sino que también lo positivo. Lamentablemente tenemos una cultura del negativismo espantoso, pero eso es una de las áreas en que hay que educar también. No sé si tendremos tiempo como para abordar eso, pero... Eso lo vamos a hacer en otro programa para educar. Eso, claro, exactamente. Pero eso en cuanto a los alimentos. Ahora otras materias... Sí, es que lo que pasa, este programa, Jaime, tiene la particularidad de que interactuamos con nuestro público. Ya. Y nuestro público tiene una pregunta que hacerle al juez de familia de Los Ángeles. Señor Leighton, esta es mi pregunta. ¿Podría explicarnos al pueblo qué es el cese de convivencia y para qué sirve? Y justamente dice relación con el tema que vamos a abordar ahora, que es otra de las materias de las cuales conocen los jueces de familia, y la pregunta que hace este auditor es la siguiente. Habla del cese de convivencia. ¿Para qué se hace y dónde se hace? ¿Y para qué me sirve? ¿Tiene relación con el divorcio o estoy perdido? Por supuesto, sí. Hablemos del divorcio primero y de ahí vamos contestando la pregunta. El divorcio. Causales, tipo de divorcio. Tipos de divorcio. Existe el divorcio sanción, que para poder definirlo lo más claro que se pueda, se podría no definir, sino señalar a grandes rasgos que se da cuando existe una falta imputable, en este caso al cónyuge, que hace intolerable la vida en común, tanto para la persona que lo demanda como para también a sus hijos. Hay causales específicas que señala el legislador, y una de ellas es esa. Pregunta: si el marido le pega a la mujer y hay varias sentencias en donde este señor es causal, o sea, al final de cuentas es un divorcio que castiga, sancione, digamos, al castigador. Esa es una causal. Exactamente. ¿La infidelidad se considera también como causal para divorcio culpa? La infidelidad también, pero es... pasando en estos deberes del matrimonio, claro, es más rebuscado eso ya. Es más rebuscado. Ya. La prueba es sumamente difícil. Pero el divorcio sanción o por culpa dice relación con... transgresión de deberes. Transgresión de deberes, ya. Vamos al otro que dice relación con el cese de convivencia. Bueno, respecto al cese de la convivencia... existen dos causales que establecida la ley de matrimonio civil. La una es el de mutuo acuerdo, en donde la presentación que se hace en una simple solicitud, donde las partes establecen que desde la época de la solicitud hasta más de un año antes ha existido efectivamente un cese de la convivencia. Ahora, existen también presentaciones para los interesados que desean que este cese de la convivencia se puede acreditar. Hay un formulario tipo donde puede incluso acudir al registro civil, en que la mujer u hombre pueden solicitar que la época de la convivencia sea en tal fecha, y eso obviamente el tribunal lo conoce, lo notifica, y ahí comienza a operar la época del cese de la convivencia, ¿ya? Entonces, de acuerdo a la pregunta que hacía nuestro telespectador, esa es la respuesta en cuanto a que se hace el cese de convivencia en el registro civil. Sí, se puede hacer. Se cuenta el plazo desde que se notifica y eso me sirve para acreditar al tribunal el cese de la convivencia. Exactamente. ¿Y eso es para todos los matrimonios o de cierto año hacia acá y para atrás no? Hasta antes de noviembre del año 94. O sea, todos los matrimonios de hasta octubre del 94 hacia atrás no requieren el cese de convivencia en el registro civil.
¿sí? No requieren exacto. Y los hasta hoy día sí requieren Sí ese trámite. sí requieren Ya. el trámite. Y ahí estamos hablando de un cese de convivencia de un año, matrimonio, o sea, divorcio de común acuerdo. De común acuerdo. Y cuando es unilateral, 3 años. 3 años. 3 años, obligatoriamente. Y por eso es útil para precisamente cuando hay demasiada controversia, cuando el matrimonio no termina bien y hay demasiada disputa, conviene hacer esa solicitud de cese de la convivencia, en la cual se acredite efectivamente desde fecha cierta y determinada la época del cese de la convivencia para la etapa procesal probatoria. Otro auditor nos quiere preguntar otro aspecto relacionado aparentemente con lo mismo. Vamos a escuchar. ¿Se requiere el acuerdo de ambas personas para un divorcio? Interesante la pregunta. ¿Por qué? Porque antiguamente, cuando hablamos de la nulidad de matrimonio, que durante más de un siglo estuvo en Chile, se requería necesariamente el acuerdo del otro cónyuge. Hoy, para hablar de divorcio, ¿por qué me toca? Porque mucha gente dice, no, yo no le doy el divorcio. No. ¿Se requiere el acuerdo para que alguien se divorcie? No, pero ahí opera obviamente el segundo de los periodos que estoy indicando, que es el de 3 años. Cuando es de mutuo acuerdo solamente se requiere la época de cese de 1 año y obviamente dentro de la solicitud de divorcio y también cuando es unilateral, existen ciertas materias que deben quedar o por lo menos especificadas en relaciones, especialmente cuando existen hijos, ¿ya? ¿Para recurrir al juzgado de familia requiero de abogado? Sí, se requiere Necesariamente de abogado, salvo ciertas materias especiales, que son las materias de protección para revisar la situación de niños vulnerados en sus derechos, de violencia intrafamiliar psicológica, que es lo que conoce el Tribunal de Familia, cuando existen en este caso violencia intrafamiliar física, eso lo conoce el Tribunal de Garantía, y los procedimientos, en este caso sancionatorios para menores de edad, dentro de las materias no contenciosas. También está la autorización de niños de salida al país, que también... Brevemente, ¿cómo es eso? Una persona... matrimonio separado. No terminé de señalarte cuáles son todas las materias que deben conocer. O sea, a grandes rasgos, ¿cuáles son las materias que debe conocer el Tribunal de Familia? El artículo 8 específicamente los enumera. Se encuentran dentro de ellos el cuidado personal, la relación directa y regular del progenitor que no tiene el cuidado de los niños. ¿Que es lo que antes se conocía como derecho de visita? Las visitas. El cuidado personal, la filiación, los procesos proteccionales, violencia intrafamiliar, divorcio, dentro de la gama de las materias más recurrentes. También la solicitud de declaratoria de vida en familiar, dentro de las que en este momento recuerdo. ¿Pero cuáles son las más recurrentes? Las más recurrentes de divorcio y alimentos. ¿Y violencia intrafamiliar, sí. Y protección. ¿Cómo lo hacen ustedes para efectos de...? Porque, a ver, este año ya, si no mal recuerdo, 14 femicidios, que es un término que en realidad es inventado, pero de alguna forma siempre se termina como que la policía no hizo esto, que el juez no ordenó esto. ¿Cómo usted se asegura, con toda esta publicidad que hay y que donde obviamente hay que proteger la vida de la mujer, cómo ustedes se salvaguardan respecto a la responsabilidad que puedan tener en cuanto a que la medida cautelar no fue la correcta o no se cumplió? Lo que al tribunal le corresponde, obviamente, de la ley de tribunales de familia, el artículo 92 dispone de varias de estas medidas para asegurar la integridad de la víctima. Y
y también las especifica aún más la Ley de Violencia Intrafamiliar, la Ley 20.066. En este caso, el tribunal lo que hace es ponderar la situación de riesgo, en este caso, en la cual se podría encontrar las víctimas, y previo a ello, indicios que ellos se podría dar o configurar, y no ser solamente una situación doméstica. En primer lugar, se revisan los antecedentes, en este caso del ofensor o agresor, su extracto de filiación y antecedentes ya nos va a dar un indicio. También si es que existen causas de violencia intrafamiliar tramitadas en el tribunal y con condena, ese es otro indicio. Y la verosimilitud respecto de la denuncia que se esté efectuando. Para ello siempre nos aseguramos de que, aparte de la presentación que haga esta persona, que como lo señalé antes, no requiere de abogado, sino por eso se llama denuncia, para diferenciarlo de la demanda, porque se habla a través de denuncia o a través de demanda. La demanda debe contener los requisitos procesales que establece el Código de Procedimiento Civil e interponerse a través de abogado, y la denuncia es pura y simple. Incluso se puede hacer, comúnmente se hace en Carabineros, y nos llega a nosotros el parte policial, y con esos antecedentes se revisa la situación de riesgo. Obviamente ahí también se requiere la opinión del consejero técnico, que es un auxiliar de la Administración de Justicia, y que en este caso también auxilia especialmente las consejeras técnicas que tienen expertise psicológica, para poder ponderar estos antecedentes y decretar estas medidas cautelares que comúnmente siempre se dan. Y muchas veces, como a manera de información, y antes de la audiencia preparatoria, aparecen como una medida disuasiva respecto del ofensor. En las audiencias, en muchos casos, afortunadamente, podemos constatar que se trata solamente de conflictos de carácter doméstico, y esta medida cautelar sirve justamente como una medida disuasiva, y en la cual mediante ciertas condiciones el conflicto termina ahí. Obviamente existen los menos, afortunadamente, pero casos también graves en que efectivamente la víctima se le ha atentado en contra de su indemnidad, el procedimiento tiene que seguir adelante, la medida cautelar tiene que seguirse manteniendo, la audiencia preparatoria debe verificarse, con abogado o sin abogado. Cuando es sin abogado, el tribunal ordena las diligencias pertinentes. Obviamente también cada parte puede, en este caso la denunciante, ratificar la denuncia, y el derecho a defensa que también tiene el denunciado desvirtuando, e incluso la menor de las veces reconociendo los hechos por los cuales se la denuncia. Pero obviamente en la otra etapa, que es la audiencia de juicio, se incorporan esos antecedentes, e incluso las personas, aunque no vayan con abogado, pueden ofrecer testigos, y esos testigos en la audiencia de juicio sí las personas tienen que concurrir con abogados, para que sean los abogados quienes los interroguen y asuman las respectivas defensas, y el tribunal, ponderando las pruebas que se incorporen, condene o absuelva. Bueno, ya hemos llegado al final del programa. Logramos dilucidar qué hace un juez de familia, cuáles son las materias que conoce, las más recurrentes, y especialmente el tema complejísimo que son los alimentos y la violencia intrafamiliar. Nos vemos la próxima semana, que estén muy bien. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de este canal.
A través de Canal 5 Laja TV hemos presentado Dialogando con la Comunidad. Programa conducido por el abogado Joel Gallardo. Una producción de Canal 5 Laja TV.